No lo hizo como Dios. Aunque Jesucristo era Dios, Él no fue a la cruz del Calvario como hombre, como Dios. Él fue como hombre para poder morir. Cuando llega allí, Él va con fe y en fe de que Él iba a resucitar al tercer día. Muchos de nosotros vamos al llamado, pero queremos tener un anticipo sin creerle a Dios por lo que Él ha dicho de nosotros. Muchos estamos esperando un anticipo. ¿Cuál era la única garantía que tenía Jesucristo de que iba a resucitar? La palabra de que Dios había dicho. ¿Y sabe cuál era la palabra? Lo que mencionó Joan, que Jonás había pasado 3 días en el vientre del pez. Esa era la única palabra que tenía. Pero el Señor nos está llamando a nosotros a poner y a ver en fe ese llamado que Él nos ha dado y caminar en el costo que Él nos está dando para que recibamos la bendición completamente. Hay algo más. Quisiera que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 19. Hay algo bueno que pasa ahora, que como las luces me pegan muy fuerte, yo no veo el reloj. Así que no sé, eso es muy bueno. Así que, y doy gloria a Dios por esto. Capítulo 19 de Juan, verso 1, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Miren lo que sucede en la cruz del Calvario. El gobernante, de esa época lo agarra y lo azota. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Qué nombre le están poniendo allí? Pero fíjense todo lo que está pasando. Él está sufriendo, está siendo vejado, está siendo castigado, pero a la vez le están dando un título, Rey de los Judíos. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, les traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Yo quiero que vean esta frase, porque aquí, ¿a quién está Pilato mostrando? A Jesús el hombre. Vea cómo la palabra lo señala. He aquí el hombre. Esto habla de que lo que sucede con Jesús es un ejemplo para nosotros, para caminar cada día en esa misma victoria. Caminar en la fe, porque Jesucristo no lo hizo allí como Dios, sino lo hizo como hombre, para que tú y yo tengamos ejemplo en este tiempo de cómo caminar. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Quiero que vean esto, porque esto es clave. Jesucristo no muere porque era, por las palabras que Pilato había hasta ese momento había dicho, era que él era un hombre, era el hombre. Jesucristo lo estaba viendo, él estaba viendo a Jesús como un hombre. Hasta en ese momento no había encontrado ningún delito en él y por eso Pilato no podía matarlo. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces les dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús,
ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La autoridad es una de esas cosas que muchos de nosotros necesitamos entender, porque Dios nos ha dado autoridad, como Jesús te ha dado autoridad. Tenemos que aprender a someternos a Dios, porque en la medida que nos sometemos a Dios, podemos ejercer la autoridad que Dios nos ha entregado. No es el punto hoy, pero quiero que vean, es cómo Jesucristo va afrontando todas estas cosas para darnos ejemplo en cómo alcanzar nuestro llamado. Y sigue diciendo, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Cómo lo veía Pilato? Como un hombre. ¿Cómo lo veían los judíos? Como un rey. Interesante, ¿verdad? Sigue diciendo. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. ¿Cómo lo está llamando ahora Pilato? Ahora lo está llamando el rey de los judíos. Yo quiero que veas porque no fue cuando era hombre, sino cuando es rey que es crucificado. Cuando tú empiezas a vislumbrar todo lo que es tu llamado, que no, tú vas a empezar a tener oposición. Mientras tú no estás mostrando tu llamado, tú pasas como cualquiera. En el momento que Jesucristo es reconocido como rey, Pilato empieza a decir, sí, tengo que matarlo. Mira cómo dice. Pero ellos gritaron fuera, dice, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. ¿Cuándo crucifican a Jesús? Cuando es reconocido como rey. Cuando nosotros nos manejamos en el llamado que Dios nos está dando, nosotros vamos a empezar a caminar y a caminar. Y la Biblia dice en Eclesiastés 4:4 que toda obra de excelencia produce envidia. Se los repito, Eclesiastés 4:4. Toda obra de excelencia produce envidia. Cuando Jesús empieza a mostrarse poderoso como el rey, entra a Jerusalén, es reconocido y dicen, Hosanna, salva al rey de los judíos. Hasta ese momento para Pilato no era un problema, era simplemente alguien más. Pero en el momento que Pilato puede ver que este hombre sí tiene capacidad para quitarme mi lugar de autoridad, entonces allí empezó a tener miedo. Y ahí ya no lo reconoció como el hombre, sino como el rey. Y dijo, mejor lo entrego para que lo crucifiquen. Hermanos, cuando tú entras en tu llamado, mucha gente va a empezar a venir en contra tuya. Pero ¿cómo vamos a caminar? Viendo el trono que Dios tiene para nosotros, viendo el lugar de bendición que Dios tiene para nosotros, viendo el lugar de asignación que Dios tiene para nosotros. Y allí es donde nosotros vamos a tener que pagar un precio para alcanzarlo. Jesucristo pagó el precio en fe. Tú y yo tenemos que pagarlo en fe. Este es un llamado tremendo. Cuando el mundo celebra la crucifixión, muchos lo están celebrando con tristeza, pero la crucifixión fue la gran victoria, porque Satanás quedó ahora ensartado en su propio juego y Jesucristo resucitado, que es el hecho más grandioso, ahora derrota totalmente al enemigo.
y es sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando tú entras en tu propósito, el enemigo tiene que huir y tú te manejas en la autoridad que Dios te está entregando. Por eso este es un tiempo maravilloso donde decir, quiero ver a Jesús como mi ejemplo. Quiero ver a Jesús como el ejemplo de que con gozo, con fe, yo afrento y manejo en las situaciones, pero pago el precio porque yo sé que lo que Dios tiene para mí es superior al lugar donde yo estoy ahora. Amén. Muchos me ven como hombre, diría Jesús, pero cuando me ven como rey, ahora van a recibir toda la bendición de un rey. Y eso fue lo que vino. Cuando vino el pueblo, pueblo que lo recibe ahora como rey, ahora ese pueblo empieza a recibir toda la bendición. ¿Qué pasa? Si vamos a Hechos capítulo 2, encontramos a un Pedro, encontramos a un Juan, encontramos a un Pablo que pasan de ser gente simplemente a gente con el poder del Espíritu, porque ahora se mueven bajo la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Si volvemos a Hebreo, quiero que veas esto. Ahora, ¿qué hacemos? Puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12:2. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver a Jesús, no como Jesucristo, sino como Jesús, el hombre que tiene un ejemplo para tu vida y para mi vida, para el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él es el autor. Él crea la fe, pero también Él pone la fe. ¿Cuál fue la última palabra de Jesucristo? Consumado es. Él consumó todo lo que el Padre le pidió para que viniera a cumplimiento. Hoy tú y yo podemos decir, el autor y consumador de la fe es Jesús. Por lo tanto, pongo mis ojos en Él para caminar en ese ejemplo y vivir en ese ejemplo, en el nombre de Jesús. Sigue diciendo. Jesús, autor y consumador de la fe. Ya estudiamos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y esto es una de las características que tiene. Cuando le hablaba de los deportistas a veces sufren dolor. Que hay algunos que son deportistas. Y muchas veces, cuando estás tú practicando, alguien te da un golpe duro, duele, ¿verdad? Pero sigues practicando. No te para. Cuando tú estás, me contaba Alberto que ayer que le dio un dolor, pero no para de practicar, porque está puesto los ojos ¿en qué? ¿En el dolor? No, menosprecias el dolor, lo pones a un lado, pero ves la meta. Eso es pagar el costo, pagar lo que cuesta. Sabemos que tiene un valor, que duele, pero lo voy a pagar porque entiendo que Dios me está colocando en una meta mucho más grande de lo que yo estoy ahora, de un lugar de propósito mucho más allá. Amén. Por eso este texto es clave cuando dice y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó en su lugar de autoridad. La aplicación práctica para ti y para mí es que tú y yo tenemos un lugar de autoridad. ¿Estamos sentados allí o vamos camino allá? Pero sí, esas son las dos opciones que tenemos. Si no estamos en ninguna de estas dos opciones, tenemos que decir, Señor, quiero entrar en esta opción. O camino al propósito y al lugar de autoridad que Dios me está llamando, o estoy en Él. Pero no puedo estar en un lugar aparte de estos dos. ¿Por qué? Porque si no, estoy fuera de la voluntad de Dios. Es el momento de caminar en la voluntad de Dios. Amén.